Contando el cuento con Ángel Guzmán. Por ti yo dejé de pensar en el mar. Por ti yo dejé de fijarme en el cielo. Por ti me ha dado por llorar como el mar. Me he puesto a sollozar como el cielo. Me ha dado por llorar. Por ti la ternura se niega conmigo. Por ti la amargura me sigue y la sigo. Por ti me estoy volviendo loco de celo. Se vuelven contra mí mis anhelos, se vuelven contra mí. Por ti la vida se me ha vuelto un infierno. Por ti estoy muerto de amor, tan enfermo. Por ti se han vuelto llaga el sol y el dolor. Se ha vuelto mal la flor y el amor. Se ha vuelto mal la flor. Por ti el mar es la locura del cielo. Por ti el llanto es una llaga de celo. Por ti el dolor es el sol sin la flor. El infierno es amor tan eterno. El infierno es amor. Por ti, por ti. Muchas gracias. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque hayan muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños de polvo, en mis sueños de polvo.
de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va, otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Muchas gracias, bienvenidos. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te falta amor, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Jamás habrá quien separe amor de tu amor el mío, porque si adorarte ansío es el amor mío y de tu perdón. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor. Es todo lo que ansía, es todo lo que ansía mi pobre corazón.
tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor. Es todo lo que ansía, es todo lo que ansía mi pobre corazón. Don Pedro Flores. Gracias. Salías de un templo un día, llorona, llorona, cuando al pasar te vi. Salías de un templo un día, llorona, llorona, cuando al pasar te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. No sé qué tienen las flores, llorona, llorona, de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, que me muero de frío. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. Tápame con tu rebozo,
Él tiene una amplia trayectoria con muchas obras. Es licenciado en Historia por la UAC, maestro en Estudios Históricos también por la UAC, y actualmente está a punto de egresar del doctorado en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, pues es una persona también bastante importante en la historia social, que tiene mucha obra en su haber. Su último libro fue Querétaro, La lucha sigue, luchas sociales e izquierdas en Querétaro, que ya se vendrán más presentaciones, estén atentos. Y por acá tenemos a mi querido maestro José Antonio MacGregor Campuzano. Él es antropólogo social por la UAM Iztapalapa, maestro en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, y bueno, también ha tenido una amplia trayectoria. Trabajó más de una década en la dirección de culturas populares, en la dirección de vinculación cultural en Conaculta, también bastantes años. También fue director del Instituto de Cultura de Querétaro, Instituto Municipal de Cultura de Querétaro, también director del Instituto Municipal de Cultura del Marqués. También es catedrático universitario en distintas instituciones, actualmente en la Facultad de Artes de la UAC. También estuvo aquí en la Facultad de Filosofía, en Ingeniería y en otras universidades prestigiosas del país. Y bueno, también él ha tenido mucha obra publicada sobre identidad, culturas populares, política cultural, gestión y patrimonio. Y aparte él tuvo una relación muy estrecha con Óscar Chávez también. Y bueno, creo que en esta mesa estamos pues los personas que venimos de disciplinas que vamos a nutrir bastante esta discusión, y también pues toda la conversación por parte de nuestro público también es muy necesaria. Y bueno, yo estudié teatro, estudié especialización en literatura mexicana en la UAM, Azcapotzalco, y también estudié historia. Entonces bueno, también Óscar Chávez hizo bastante en esos ámbitos de los que vamos también a aportar. Y bueno, pues comenzamos con un texto del maestro José Antonio MacGregor alrededor de quién fue Óscar Chávez para comenzar esta discusión. Gracias, muy buenas tardes tengan todas, todos. Celebremos a Óscar. Personaje fundamental de nuestra cultura, nacido en 1935 y fallecido en tiempos del COVID-2020, fue más que un cantante común. Poeta, director de teatro, actor, investigador de música mexicana, y reconocido en 2019 como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. De carácter recio y serio, tenía una personalidad encantadora, cálida y generosa. Solidario cual pocos, participó en grabaciones emblemáticas como México-Chile Solidaridad, en el contexto del golpe de Estado del 73, donde colaboró con la canción inicial en honor al presidente Allende. O su disco Nicaragua Vencerá, año en el 79, año del triunfo sandinista, sus cantos ferrocarrileros de 1995, o los que grabó en el 99 como canciones de la Guerra Civil y Resistencia Española. Artista crítico del mal gobierno y el neoliberalismo, grabó múltiples parodias políticas y trabajos de investigación sobre la música yucateca, los tangos prohibidos, con Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra Hichú interpretando Guapango Arribeño, también en el bolero, son jarocho y cantos norestenses. Me recuerdo descubriendo cuando yo tenía unos 7 años, un disco que recién había comprado mi abuela, Herencia Lírica Mexicana de 1963, donde aparecen su famosísimo romance Román Castillo, La Balona del Preso y coplas cantadas como El Vaquerito. Ahí ya se hablaba de la trova mexicana, a la manera en que lo denominan en Yucatán, tradición que en este disco se presenta para revivir de manera auténtica, sobria y vigorosa, sin más recursos que una voz y una guitarra interpretada por José González Márquez. Desde ese disco inaugural, fue su primer disco, ya acudía a expertos investigadores en etnomusicología, como lo eran Arturo e Irene Barman, que escribieron el texto de contraportada. Ellos se refieren así a Óscar.
Nosotros, acostumbrados a los cantantes populares de vida pintoresca o bohemia o rural, o a los cantantes comerciales capaces de falsificar desde su nombre hasta la última nota que cantan, no tenemos aún un sitio preciso para el intérprete de melodías populares, dotado con una voz sabia, dueño de antecedentes estéticos y que encuentre un estilo carente de narcisismo, con el cual servir a las canciones y no a su propio ego. Estamos ante alguien que asume lo folclórico no por tal, sino por la belleza intrínseca de letra y música, y ante un actor capaz de dar sentido con sobriedad a las diversas intenciones de las palabras. Hay una coherencia cultural, un sentido de tal música con mayúscula entre las diversas actividades de Óscar Chávez, que no podemos decir que nos encontremos ante un artista de muchos talentos. Más bien estamos ante el dueño de un solo y gran talento, perseguido de un solo y gran propósito. La presentación de este disco viene a ser un paso más en una carrera que promete ser importante y memorable. Vaya texto más visionario y profético, refiriéndose a un Óscar de apenas 28 años. Personalmente guardo un aprecio y gusto muy especial a sus discos Tropicanías, de donde Manuel Alcocer, con esa espléndida voz y gran interpretación en la guitarra, interpretó Lágrimas Negras y Perdón. Justamente esos dos son de los temas de ese disco. Su grabación con el extraordinario compositor mexicano Vicente Garrido en el 97 y el de Trova Yucateca del 98, con auténticas joyas del repertorio trovero y arreglos de Jorge Buenfil, el heredero musical del legendario Pastor Cervera. Conocí a Óscar un día que un percusionista se enfermó y el director de su agrupación, Jaime Guarneros, me llamó para invitarme a suplirlo. Para mí era un sueño hecho realidad, tocar con ese personaje que yo admiraba desde mi infancia y que con los años había desarrollado una trayectoria ejemplar en términos de coherencia, cuando hablo de coherencia, de todo tipo, calidad y consistencia. Iba a significar una de mis mejores experiencias, no solo musicales, sino humanas, porque descubrí un extraordinario, sencillo, cercano y capaz de generar empatía de manera inmediata. Jaime me advirtió sobre la mala memoria de Óscar, por lo que había que estar a las vivas, ya que aunque siempre, cuando digo siempre es siempre, cantaba Por Ti, su clásico de clásicos lanzado desde el 74, o Macondo, entre otras de sus consagradas, tenía que leer la letra, y aún así, a veces se distraía y se quedaba en un impasse que había que cubrir con solos instrumentales. No sé si era verdad lo de la mala memoria, pero ante dicha advertencia todos los músicos estábamos verdaderamente atentos para que en el momento menos esperado nos indicaran que había que entrarle con el instrumento. O cuando nos invitaba después de un concierto a un bar en pleno centro de la Ciudad de México que a las 3 de la mañana ya estaba cerrado. Óscar tocaba y se abrió una ventanita de donde siempre, pero siempre, surgía una exclamación entre saludo e invitación. ¡Ese mi Caifán, pásele! El mesero atendía la mesa y preguntaba al Caifán mayor qué se le ofrecía, a lo que respondía siempre era siempre, que una botella de ron Solera. El mesero apuntaba y después de unos segundos nos preguntaba al resto de los acompañantes que ya nos paladeábamos en Solera: ¿y a ustedes qué les sirvo? Le gustaba el ron con coca y junto con el cigarro eran sus únicas debilidades, si es que le pudiéramos llamar así. Siempre se veía fuerte y saludable, nunca llegaba tarde a un compromiso y se desvelaba siempre que era necesario a fin de poder continuar una buena conversación con un buen amigo. En 2014 lo invité a dar un concierto acompañado por los Morales al Teatro de la Ciudad de Querétaro.
Fue impresionante el lleno y las muestras de cariño y admiración del público a Óscar. ¿Te acuerdas, Connie? A sus 80 años y con una energía y potencia de voz sin igual, conmovió a su público fiel, tanto a los añejos de la generación del 68 como a los jovenazos que lo conocían por la famosa película Los Caifanes, vista en YouTube, y sus éxitos de siempre en Spotify. Al concluir el concierto y después de una larga conversación en camerino, fotos con sus fans y brindis con solera, invité a los artistas a cenar en el fin del siglo en el restaurante frente al Teatro de la República. Antes de que ellos terminaran sus alimentos, me disculpé debido a que me retiraba por un compromiso familiar. Óscar me preguntó de qué se trataba y le comenté que mi hijo menor tocaría en un antro llamado Zeppelin con un grupo de rock progresivo. Ah, pues vámonos para allá, soltó de modo cordial y entusiasmado. Llegamos al antro y ya nos tenían los músicos una mesa donde llegaban los pocos adultos mayores que había para tomarse fotos con él. Eso generó la curiosidad de los jóvenes que empezaron a buscar en su celular de quién se trataba. Después del concierto de rock, preguntó si había un lugar para fumar y nos mandaron una hermosa terraza que daba al corazón del centro de la capital queretana. Apenas estaba llegando la botella de solera cuando por las bocinas del antro, donde minutos antes sonaba rock pesado, empezó a sonar Por ti. Luego Macondo, y así una tras otra, una enorme fila de chavos que ya sabían de quién se trataba ese personaje, empezaron a subir a la terraza para saludar, solicitar foto o autógrafo. Hoy lo recordamos y homenajeamos por iniciativa de estos jóvenes encabezados por mi querida Connie Garrido, que traen en la sangre el impulso cultural y de cuidado por la memoria colectiva que tenía su papá, Andrés Garrido del Toral, con quien tuve una formidable amistad, fundada en mi admiración por su quehacer como cronista de Querétaro. Celebremos la música de nuestro pueblo, celebremos la amistad y la memoria que nos une, celebremos a quienes dedicamos su vida a nuestras tradiciones y nuestra cultura contemporánea. Celebremos a Óscar Chávez y su prolija discografía que queda como nuestro patrimonio. Esta va por ti, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Qué emotivo texto. Eso del Zeppelin no me la sabía. Qué impresión ver a Óscar Chávez ahí sentado en el Zeppelin. ¡Wow! ¡Qué bonita anécdota! Y bueno, pues también usted es responsable de que me haya obsesionado con Óscar Chávez porque trabajamos mucho en ese festival para traerlo. Entonces, gracias por ese regalo que todavía continúa. Y pues qué gusto volverlo a ver después de 11 años de no vernos. Muchas gracias por su presencia, maestro. Y bueno, vamos a iniciar entonces también esta conversación, porque bueno, Óscar Chávez, si bien cronológicamente nació en los años, en 1935 y creció allá en la Ciudad de México, en la colonia Portales y en la colonia Santa María la Ribera, todo ese contexto en el que él se desarrolló es un contexto muy específico para nuestro país que va a responder por cómo desarrolló su carrera. Podría decirse un poco que Óscar se comenzó a politizar desde lo estético. ¿Por qué? Porque venía de una familia de artistas, como ya lo mencionamos hace rato. Él era primo de los actores, del actor Enrique Elizalde y el poeta Eduardo Elizalde. Y pues eran una familia de clase media pero con mucho capital cultural, y esto le permitió a Óscar que cuando llegó a estudiar al Instituto Nacional de Bellas Artes la licenciatura en teatro, pudo colarse de una manera no tan difícil en varios trabajos, en varios proyectos. Y bueno, pues también le tocó esta época de movimientos sociales clave para entender pues, su quehacer artístico. Y pues aquí quería dirigirme a Kevin, que nos contara un poco sobre ese contexto donde le tocó a Óscar Chávez crecer, ser joven y hacer su carrera artística. Bueno, muchas gracias. Primero que nada a todas ustedes por venir a este homenaje, como se lo ha nombrado.
También estoy un poco afónico, pero porque claro que sí, a la hora de hablar uno se le va la voz. Y bueno, claro, agradecer a Connie por la invitación a este evento. Primero, antes de empezar con toda esta onda del contexto, que quizá más bien podamos hacer ahí más una conversación que más pues una exposición así de principio a fin. Si bien me enfocaré más como en el aspecto de cómo Oscar Chávez se va convirtiendo y se va a convertir pues en una suerte de ícono, ¿no? de la congruencia y la decencia para la izquierda mexicana. Quisiera mencionar un poco, como decías, mente polémica, no sé, ya veo dónde, pero quería señalar que a lo largo de estos días me puse a revisar algunas entrevistas a Oscar Chávez, que a mi parecer no son tantas, ¿no? Porque según esto quizá también sea una figura de él, pudiera parecer contradictoria, ¿no? Porque según se señala, yo nunca lo conocí, no tuve ese trato que ustedes tuvieron, lo vi tocar un par de veces hasta ahí, y de ninguna manera me diría yo especialista en Oscar Chávez, pero bueno, se señala que alguien de un carácter un tanto reservado, ¿no? Y que por lo mismo no le gustaba tanto los reflectores, ¿no? Cosa que es rara para alguien que pues vivió en los escenarios y para los escenarios, ¿no? Y que también parece un tanto curioso, siendo que pues grabó alrededor de 100 discos, ¿no? Y que lo suyo era la palabra, pero la palabra cantada, no tanto como la práctica de entrevista, ¿no? Entonces encontré poco, ¿no? Seguramente hay más de lo que vi, evidentemente, pero por lo visto era alguien más bien un tanto cuanto retraído. Pero de lo que sí encontré es que en las entrevistas pues él señalaba que no le gustaban los homenajes, ¿no? Y sin embargo, hemos aquí. Claro, él señalaba, no se va a enterar, o sí, o sea, él señalaba sobre todo que ya cuando en su última década, ¿no? Pues, empezaban a llover homenajes, porque, bueno, así pasa, ¿no? Pero él sentía que el homenaje era una suerte como de epitafio, así como que ya valió, ya este señor ya hasta las últimas, entonces le pareció un poco raro, y además en esta postura pues de izquierda, ¿no? Que se reafirmaba, también le parecía, no sé, supongo yo, no lo decía como tal, pero evitaba como el culto, ¿no? a su persona, entonces no le agradaba, ¿no? Ciertamente ahora, bueno, han sido 6 años después de su fallecimiento, en tiempos de COVID, supongo que ahora la situación cambia, ¿no? Pero bueno, sí quería señalar esa parte de que estamos haciendo un homenaje a alguien que no gustaba de homenajes, y una parte importante de este homenaje es el conversatorio, ¿no? La palabra, alguien que no usaba mucho ese recurso para hablar, ni menos de sí, ¿no? Como que era de palabra muy corta, ¿no? Realmente, incluso las entrevistas que vi, pues hasta le agradecen que haya hablado en las entrevistas, ¿no? Porque era muy de, sí, no, así como muy monosilábico, y no era afín a hablar de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, también como historiador no podía yo dejar de buscar un poco ahí de bibliografía, y me llama mucho la atención que en realidad hay pocos textos sobre Oscar Chávez. Tal vez me equivoque, ojalá me equivoque, yo no he visto una sola biografía de Oscar Chávez, eso me parece impactante, siendo una de las grandes figuras pues, del mundo cultural, ¿no? Y no quiero solo ubicarlo ahí, pero evidentemente la mayoría de las personas digamos Oscar Chávez pues por el canto, ¿no? Para los de teatro, por el cine, hizo una docena de películas, pero todos nos vamos a la de Caifanes, normalmente. En fin, ya llegaremos ahí a las opiniones o valoraciones al respecto. Y por supuesto a este vínculo con las izquierdas, de las cuales él nunca fue el protagonista, ¿no? de ninguna lucha, sino era más bien alguien muy solidario con una gran cantidad de luchas y movimientos, protestas, etc. Entonces, bueno, quería subrayar esto, no hay tanta bibliografía, me parece muy llamativo, siendo que muchas otras personas, bueno, quizá no muchas, ¿no? Pero un puñado de personas que son parte de esta, vamos a llamarle generación, movimiento político-cultural, ¿no? Sí se han hecho estudios, ¿no? Se han hecho series de bibliografías, acercamientos, incluso algunas de ellas dejaron memorias o autobiografías, y una vez más, Oscar Chávez no lo hizo, ¿no? Por señalar, pues hay biografías y está la autobiografía de Judith Reyes, ¿no? Que también como parte de estas cantautoras y rescatistas del canto popular, de la canción política, de la canción de protesta. Se la ha denominado de muchas maneras a esto
que aconteció sobre todo ya en la década de los 70, recopilados antológicos de las canciones de Gabino Palomares, hay biografía de Leo Chávez Terceiro, hay biografía de Concha Michel, que es también anterior, pero también muy longeva, y por eso por señalar, digamos, el ámbito más bien musical, pero esto no es solo musical, no es un ámbito, reitero, político, cultural. Y si nos vamos hacia el teatro, pues hay textos sobre el Cleta, ¿no? El famoso, recuérdenme, el desglose de las siglas. El Leganero Soletito, que era como el protagonista, él escribió una muy divertida y muy bien escrita, pues, autobiografía, vamos a llamarla así, a corto plazo, pero divertidísima, del famoso Centro de Libertad Experimental, Teatral, Artística, no, sobre todo de la Ciudad de México, pero bueno, tienen su recorrido por México y América Latina. De hecho, se ha escrito, ¿no? El propio Ríos, ¿no? Eduardo del Río, quien le dibujó todas las portadas de las parodias políticas y era muy buen amigo de Óscar Chávez, pues también él dejó su autobiografía y hay algunas biografías por ahí de él, incluso en varios idiomas, ¿no? de Ríos. Pero, reitero, ¿no? Por supuesto, de todos ellos se podría escribir más, pero es más, quizá el más famoso de todo esto, que no sé cómo llamarle, corriente, movimiento, proceso cultural, el más famoso es Óscar Chávez, y sin embargo a él no se le ha hecho esa aproximación. Quizás si nos tuviéramos aquí Óscar Chávez se diría que ni me importa, ni quiero, ¿no? Esas cosas que no, porque además pues, nadie como él tuvo el reconocimiento del público, me parece, ¿no? Y de manera tan clara. Quizá desde el otro ámbito, pues Ríos también era muy querido, pero bueno, Ríos no era famoso al nivel por lo mismo, ¿no? de Óscar Chávez, pero cuando presentaba sus libros era adorado, ¿no? y muy seguido. Sin con esto faltarle respeto a todas y todos los demás. Por supuesto, ahí había un debate político personal sobre qué era la fama, servía, si la querían, la buscaban, acompañada del dinero, ¿no? Hubo un debate ahí que los llevó pues a que tuviesen en algunos casos, entiendo que profundas diferencias, ¿no? Sobre todo reitero en los 70, 80, sobre su militancia política, sobre si militar o no directamente con una organización, llámese Partido Comunista Mexicano, llámese Partido Mexicano de los Trabajadores, o asociarse tan directamente a luchas sociales o mantenerse con cierta independencia. Ahí había un debate, ¿no? bastante severo, que les llevó, reitero, a tener diferencias importantes, ¿no? Esto se puede observar en las autobiografías que señalé, en las biografías que se han ido haciendo, donde cuando se pudo se entrevistó a las personas, y sí se nota que había una suerte de señalamiento hacia Óscar Chávez, no sé si envidia, no sé si había otra cosa ahí personal detrás, pero sí se le criticaba que fuese como el rockstar de esta corriente, ¿no? Por supuesto, todos los demás no hicieron películas, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, no se vieron igualmente expuestos al público como lo hizo Óscar Chávez, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que Óscar Chávez siempre mantuvo los pies sobre la tierra en todo caso, ¿no? Pero inevitablemente, por ponerle también una palabra, definitivamente era más famoso, no sé si más rico, pero definitivamente era más famoso, ¿no? Entonces, bueno, esto abre toda una serie de posibilidades, además era muy guapo, ¿no? Tenía una larga fila de fans, hasta que yo siempre fue un tipo muy parecido, ¿no? En realidad, sí, robusto, el vocerrón, etc., ¿no? Entonces, bueno, pero sí, reitero, en lo que he leído, había un desencuentro con Óscar Chávez. Les parecía que era como, por meterle la polémica, como que se subía, o sea, lo que sea eso, a la lucha social para vender el canto político y de protesta, y de ahí, pues bueno, sacar provecho, ¿no? Entonces, ahí había diferencias, porque hubo otros que tuvieron la oportunidad de, por decirlo así, grabar lo que Óscar Chávez y decidieron no hacerlo por posición política, ¿no? Por grabar con las personas con las que grabó, salir de gira como grabó, participar en el Cervantino como lo hizo en múltiples ocasiones Óscar Chávez. ¿Cómo vas a participar en el Cervantino? Decían, es un festival elitista promovido por el gobierno federal, por el PRI, los que mataron a los estudiantes aquí y allá.
los que mataron a los campesinos. ¿Cómo te vas a prestar a ese espectáculo bochornoso del ¿no? clasista cervantino? Mejor ve y toca en la huelga obrera, en la puerta del ejido, en la manifestación, cosa que hicieron otros y que se negaban a participar en este ciclo. Esto es un debate muy también de la artisteada, que le puedes quitarlo por lo político así tan acervado, y que lo puedes traer hasta la fecha, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo sobrevivir de tu arte? ¿No? Esto es todo un debate, ¿no? Y entonces si tú mismo te cierras la puerta a Televisa, ¿no? En su momento, Telesistema Mexicano, a la radio comercial, a tal cual compañía, pues era una decisión político-personal muy importante, ¿no? Judith Reyes, que digamos no se llevó estas críticas, pues sí se fue de gira a Europa, por ejemplo, también como pagada con más o menos cuestiones privadas y organizaciones políticas de izquierda, pero también agarraban como sus caminos y bueno, yo no lo estoy juzgando, no lo estoy criticando, ¿no? Pero había como sus rutas, ¿no? Chávez Terceiro, que recientemente tocó aquí en Querétaro, pues entiendo que también él agarró camino por Inglaterra, en fin, o sea, cada quien tenía como sus distintas rutas y posibilidades, ¿no? Del llanero solipito hacia el teatro, pues también se criticaba eso, de mantenerse en la pureza del teatro o dar tal vez el brinco hacia el cine, que era todavía un aspecto ahí respetable, o prostituirte hacia las telenovelas del Telesistema Mexicano en Televisa, ¿no? Y si te dices de izquierda, pues chamba, ¿no? ¿Cómo te vas a prestar a la enajenación del pueblo participando en las telenovelas, ¿no? O eres de izquierda o eres un payaso, ¿no? No sé si quieran agregar algo en este momento o si no, sigo yo con el... Como investigador de música popular mexicana, y se iba a los ejidos y se iba a los ranchos y hacía trabajo de investigación y recopilaba los cancioneros famosos políticos, perdón, los cancioneros de música popular. Otra línea era, digamos, la parte política, y en la política tuvo dos asideros muy fuertes: la parodia, de tal manera que la parodia difícilmente le permitía caer en el panfleto, porque la parodia por sí misma le permitía jugar con la música y sobre todo con la letra. Y otro ámbito muy importante fue todo el trabajo, digamos, de producción, porque él compuso poco, él realmente compuso pocos temas, y bueno, después de Por ti ya podía dejar pero a lo que voy es de que la producción artística de Oscar lo mantuvo como, digamos, impermeable a estos excesos que luego esos comités que indicaban y lanzaban lineamientos de esto no debe hacerse un artista de izquierda, esto no debe decir lo que tú comentabas. Y me parece que Oscar se mantuvo muy bien en una línea de coherencia, y ahora sí que podremos decir misa, pero por sus grabaciones los conoceréis. Y ahí están sus obras, y ojo con su congruencia, que no empezó tardíamente. Él fue de los primeros artistas que se subió a los templetes en el 68. Él no fue un oportunista, arribista que de repente se trepaba en los movimientos, eso es absolutamente falso, porque él desde el principio, y yo concluyo con esto, veo una línea de coherencia muy fuerte entre dedicarse a la música popular mexicana de una manera seria y una congruencia política. Generalmente quienes hacen música, digamos, de protesta, cosa sólida, o dirían los argentinos, con fundamento, la canción con fundamento, está alejada del panfleto, alejada de la consigna ideologizada, y se sustenta en poesía, en lírica y buena música. Ya se puso chida la discusión, ya sabía que está muy interesante esta
discusión siempre estética y política. Y bueno, yéndonos ahora hacia la parte ya meramente musicológica y etnomusicológica, ¿qué piensas de este debate que se dio ahorita entre cómo era tomado como en el movimiento de izquierda, los movimientos de izquierda, y en el arte cómo lo veían a él? Bueno, primero muchas gracias por estar aquí presentes, muchas gracias Connie por invitarme. La razón por la que estoy yo aquí no es nepotismo, es simplemente que mi carrera principal es etnomusicología e historia en la UNAM. Entonces, bueno, a Connie le parece muy interesante la parte etnomusicológica de Óscar Chávez, porque, bueno, en resumen, la etnomusicología de qué va y de qué aborda es básicamente una antropología de la música, del sonido, de lo sonoro, interespecie, interhumanos. Eso es la etnomusicología, ¿no? Tenemos herramientas para descubrir el mundo a través de cómo suena, desde el timbre de voz que estoy utilizando, modulando ahora, hasta el sonido que puede hacer el viento, y de ahí pues que esto básicamente recoge en el humano, recoge un elemento que es el sonido y lo transmite a través de teoría. Entonces Connie me invitó precisamente porque Óscar Chávez, me estoy yendo con el compositor, Óscar Chávez tiene una formación que bien dice Kevin, congruente con el principio de su formación. Pues básicamente, desde que empieza a hacer música, a cantar, él se dice que es un rescatista, ¿no?, de la música del pueblo y de lo que suena en México. Entonces, la canción como tal, popular, muy vagamente estaba recopilada en los cancioneros. Pero algo muy cierto que él decía era, bueno, esta música está en estos cancioneros y en estas recopilaciones. Tenemos a Vicente Mendoza, a Mario Curialdana, que hacen los grandes cancioneros, y de hecho el gobierno manda investigadores musicales por toda la República para rescatar este bagaje de la música y la lírica y la canción mexicana. Él dice, bueno, ya se hizo todo esto, pero ¿quién las interpreta?, ¿no? Porque está bien que, como dijo el maestro MacGregor, estamos en una posición en donde la música se escucha donde se genera, ¿no? Es decir, en el gremio, en el campo, en el llano, pero realmente transportarla a un escenario significa ya algo de por sí que él, aunque consciente o inconscientemente estuviera de acuerdo, está realizando un rescate teórico musicológico que es importantísimo, porque no todos estos rescates, como bien dices, no hay una biografía, pero hay una discografía. Entonces, esa discografía yo creo que trae a relucir toda, si hiciéramos un análisis sintético, ¿no?, de los más de 100 discos que grabó, el 70%, digamos, es de música original y mucha de ella de protesta. Tendríamos esa línea de la congruencia, de cuáles son las canciones que interpreta y por qué interpreta. En este sentido, yo aquí abriría un poco mi participación, que es sobre el disco de Latinoamérica Canta, que es de 1970. Esto es importante porque el primer disco fue el rescate de la música mexicana, ¿no?, la herencia lírica mexicana. 2 volúmenes, y ese es el primero. Y a los pocos años, en 1970, entonces sale este disco, que es una compilación de canciones populares latinoamericanas, y no solo canciones populares, sino canciones de protesta. Yo creo que este es un documento histórico, etnomusicológico, y que vale la pena rescatar y reescuchar. Y por esta razón me invitó Connie para darle esta visión de que el documento como tal en las canciones tiene un contexto del que no se puede desvincular. Entonces, yo aquí era un diálogo que quería hacer con Kevin, que es nuestro historiador,
que también pues yo creo que el contexto de 1970 es importantísimo para México y para en general la América Latina, ¿no? Sobre el 68, en efecto él es de los muchos artistas que se ven impactados por ese movimiento estudiantil popular, que reitero será a nivel global, ¿no? México no es una isla aislada del mundo, se da en muchísimos países, movilizaciones, pero ciertamente la de México es una donde se da de manera muy fuerte, lo traemos ahora en detalles, pero a nivel, digamos, del impacto cultural, una de las principales hipótesis, ¿no?, reflexiones que se han hecho al respecto, es que además, digamos que el tamaño y la fuerza del movimiento no solo se debió a la fortaleza y la legitimidad de sus demandas políticas, sino también a la fiesta que traían en general los jóvenes a la hora de protestar, antes evidentemente de la matanza de Tlatelolco, pero en realidad durante la represión que inició desde julio, lograron mantener esa alegría, esa frescura, esa originalidad a la hora de sus protestas, y uno de estos reflejos fue el brigadeo, y muchas veces era un brigadeo musical, agarraron unos y le contaban a la gente las noticias de lo que iba aconteciendo en el movimiento, y empezaron a hacer parodias, ¿no?, y corridos, pues para informar a la gente de ello, ¿no? Y ahí surge el grupo Los Nacos, por ejemplo, y ellos eran una de las brigadas, ¿no?, una brigada musical, y entonces empiezan a ser parte de esta generación, ¿no?, de musical. Había gente que ciertamente pues no eran estudiantes en estricto sentido, y quizá ya no eran necesariamente jóvenes, ¿no?, que se suman ahí al movimiento. Claro que para alguien de 18, alguien de 30 ya es un anciano. Oscar Chávez tenía 33 años, más o menos en el 68, Judith Reyes tendría unos 45, una cosa por ahí, pero estas dos figuras que ya eran reconocidas, ¿no?, por un sector, Oscar Chávez quizá no necesariamente por la música, sino por el éxito de Caifanes del año anterior, pero también por la música, y bueno, estaban en los círculos de la UNAM, ciertamente se sumaron a cantar ahí en alguna que otra ocasión a mítines y asambleas en las islas de la ciudad universitaria. Incluso hay un registro documental, el famoso documental del Grito, ¿no?, que es como el documental sobre el 68, la fuente primaria en realidad un tanto tosca de ver, puesto que no hay mayor contexto en el documental. Y yo creo que un joven de hoy la ve sin contexto no lo entiende, porque son 2 horas de estudiantes marchando realmente sin mayor contexto de información al respecto, pero viendo las imágenes aparece Oscar Chávez, ¿no?, y que cantan. Por supuesto está esta relación con Amparo Ochoa y muchos otros que van emergiendo en esos momentos. Entonces sí, ciertamente el 68 hay un impacto importante, ¿no?, los folcloristas, José de Molina, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de México, todos ellos apelan a que el 68 uno u otro los impulsa, ¿no? Y no podemos concebir, ¿no?, la creación de las parodias políticas sin esa raíz, me parece, 68, ¿no?, que ni de la canción política o la canción de protesta mexicana, que el mismo Oscar Chávez no se colgaba de ninguna medalla, decía esto no fue un invento de nadie, ¿no?, sino que era algo que se estaba haciendo colectivamente y desde distintos ámbitos. De ahí reitero la relación con Ríos, ¿no?, que hizo la portada de las parodias políticas, que eran, no sé, 20, no por cuántos quizá más, ¿no? Después eran las parodias neoliberales, en fin, como que jugaban un poco con ello, y a él le parecía muy interesante porque decía que pues la política mexicana era una caricatura, ¿no? Entonces qué mejor que retratarlo con caricaturas de Ríos, que retomaban estas famosas viñetas de los supermachos y los agachados y demás, ¿no? Entonces eso por un lado. Sí quisiera, antes de llegar al ZLN, mencionar un momento importante, que también lo hablábamos con Gerardo el otro día, y que tiene conexión con este disco de Latinoamérica y en general esta conexión latinoamericana, y creo que habla también del valor de la figura, ¿no?, musical de Oscar Chávez, de lo que estaba haciendo y de toda su trayectoria. Un momento icónico fue cuando canta por primera vez en el Palacio de Bellas Artes, ¿no?, en septiembre de 1973. Son 3 fechas, de las cuales se hace un disco, también valdría la pena recuperarlo, porque también hay que decirlo mucho, su discografía está descontinuada y no se puede realmente escuchar.
hay gran parte, ¿no? Pero bueno, él señalaba hace unos años que varios de sus canciones y demás no se podían escuchar, a la falta de revisar cuáles sí, cuáles no. Pero este concierto es recordado por dos grandes cosas. Uno, porque es la primera vez en la que el Palacio de Bellas Artes se abre para la música folclórica mexicana, mucho antes que Juan Gabriel. Este famoso concierto que sigue llenando el Zócalo, por cierto, es que noventero, ¿no? El de Juan Gabriel, ¿no? Entonces, bueno, el de Bellas Artes es 73, muy pronto. Y además también es recordado por dos corridos, ¿no? También muy importantes, que había que contextualizar. Uno a Salvador Allende, ¿no? Que acababa de hacer el golpe casi horas antes, ¿no? El 11 de septiembre. El primer concierto es del 25 y el último del 30 de septiembre. Entonces, ya traerlo tan rápido una canción a un presidente pues que muere, ¿no? Pues se quita la vida en el golpe de Estado y que inicia una cruenta dictadura militar, pues es de rescatar, aunque también hay que decirlo, en realidad el gobierno mexicano de Luis Echeverría se llevaba muy bien con Salvador Allende, y en realidad el gobierno mexicano manda días de luto nacional, y en realidad hay como un homenaje colectivo desde muchos sectores, no solo es Oscar Chávez, ¿no? Hay homenajes desde la izquierda, homenajes desde el oficialismo, que se autoconcebía también como latinoamericanista, tercermundista, con Echeverría, ¿no? Entonces creo que matizaría ahí ese corrido sin quitarle la importancia que tiene. Y el otro corrido, que también ahí sí, quizá más a destacar, es un corrido que hace a Genaro Vázquez Rojas, ahí que sí me parece quizá más peligroso, ¿no? El haberlo hecho además en ese recinto. Genaro Vázquez Rojas era un líder guerrillero, ¿no? Del estado de Guerrero, quien había fallecido poco más de un año antes, en el 72, en un accidente automovilístico, que bueno, se había levantado en armas en contra de ese mismo gobierno que ahora pues le había un modo u otro abierto las puertas en el Palacio de Bellas Artes. Entonces eso sí me parece bastante relevante, contextualizando en realidad quién es el género musical que se estaba llevando las de Caín en ese momento, pues no era la música folclórica, sino era más bien el rock, ¿no? Entonces también matizando una vez más, en restando importancia a lo hecho por Oscar Chávez, pero en el 73 pues se venía de 2 años antes de Avándaro, ¿no? Que generó tanto escándalo en las buenas conciencias mexicanas por los encuadramientos y las drogas, y entonces esto generó pues una larga censura hacia el rock y derivados. Por cierto, uno de los últimos conciertos masivos de rock que hubo en México fue en Querétaro, en el 72, con el PRI y un par de bandas más, que a su vez habían tocado en la banda, pero como es Querétaro, pues es subdesarrollado en esa forma. Y bueno, por supuesto, en ese año no había ocurrido el halconazo, en fin, sí era un ambiente de cuidado, ¿no? Y Judith Reyes ya había sido atacada ya en el 69, me parece, por ahí, quizá la fecha la estoy errando, pero la habían secuestrado por su posicionamiento político y por su militancia. Hicieron incluso similar, ¿no? que la iban a fusilar, o sea, le dijeron muchas últimas palabras, en fin. También a Ribus, ¿no? Como el amigo de Oscar Chávez, a él también lo secuestraron, ¿no? Vaya, era un ambiente represivo, o sea, entonces creo que ahí es lo destacado de Oscar Chávez en sus posicionamientos de izquierda, que él, como bien dijo el maestro, los tenía muy claros desde muy tempranamente antes del 68, si bien el 68 le da un impulso, dando un brinco y pasando por encima de los famosos festivales de oposición, que creo que también ameritarían sus buenas investigaciones, porque creo que fue todo una apertura ahí hecha desde la izquierda, con también sus contradicciones y sus estiras y aflojas. Sí se señalaría que otro parteaguas muy importante en el ser social de izquierda de Oscar Chávez, pues es evidentemente el levantamiento del gesto zapatista de liberación nacional, en general todo el movimiento. Él es muy solidario desde el principio, en realidad, ¿no? Va a tener cada vez una mayor cercanía con el movimiento. Él en general señalaba para él, y también ubiquémonos, ¿no? En los años pues, de Salinas, de Cedillo, de todos ellos, él señalaba que para él el ZLN, los zapatistas,
eran la gente más decente de México, ¿no? Por todo lo que estaban proponiendo y demandando. Entonces había mucha cercanía. Elisa Italiana le dedica un puñado de comunicados diciéndole: usted para nosotros es un compañero, sepa usted que en la sierra, en la montaña escuchamos sus canciones, las cantamos desafinadas pero las cantamos, ¿no? Entonces muchas gracias por su música. Él incluso graba un disco titulado simplemente Chiapas en el 2000, el cual se estrena en una comunidad de zapatista. Y en el 2006, 2007, incluso hay una reunión, no estoy seguro si sea la primera o la única, también sería cosa de haberlo, de intentar averiguarlo, de la comandancia, o sea, entera del DZLN, que se encuentra en la Ciudad de México y se reúnen con los Chávez. Incluso le regalan una guitarra que su comandante Marcos pinta y retrata ahí también con sus dibujos, ¿no? Y, en fin, solo como por señalar, dentro de ese recorrido de la importancia que tiene Oscar Chávez para la izquierda, cuando fallece, al día siguiente López Obrador hace una pausa en su mañanera, ¿no? Pues para poner por ti, por ejemplo, ¿no? Independientemente de que Oscar Chávez no era afín a esta izquierda partidista electoral, pues al fin y al cabo para las izquierdas, o quien escucha a estos cantautores, pues como que las diferencias se borran, ¿no? Simplemente estás escuchando la canción y dices: esto a mí me llega, me explica, me parece, ¿sabes? Me politiza, me mueve, y no se fija uno ya después de las diferencias políticas y artísticas que puede tener quien canta, quien actúa, quien pinta, con distintos movimientos y organizaciones, ¿no? Pero me pareció muy significativo que en este espacio de comunicación tan importante como lo ha sido la conferencia mañanera en los últimos 7, 8 años, ya no sé, pues se le dedicó a este momento, ¿no? Estaba Claudia Sheinbaum, siempre muy seria, ahí al lado, estaba Hugo López-Gatell, no sé si se acuerdan del personaje, ¿no? Así, tocándose el corazón mientras sonaba la canción, en fin. Según quienes estudian la imagen de López Obrador, pues señalaban que él se encontraba muy cercano, muy triste, conmovido. Yo nunca vi, supongo, tantas mañaneras, no sabía distinguir si estaba realmente triste o escuchando atentamente, ¿no? Pero, vaya, me pareció un momento que significa, ¿no?, la importancia que tiene en general para las izquierdas o para muchos movimientos sociales la figura y el canto de Oscar Chávez, ¿no? Desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hasta Morena, y seguramente para todas las izquierdas significa algo Oscar Chávez, ¿no? Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirio los ramos y las hojas de receta, y de jazmín enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándole en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver, sale a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente fue el beso de despedida. Frente en la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Ahí en la bóveda helada la pusieron en 2 bancos. A veces su mano afilada, a veces sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, me llamó el enterrado. Nunca más he vuelto
pajarillo no es para adornar a ninguna casa si no va a volar. Ese pajarillo no es para adornar a ninguna casa si no va a volar. Díganselo, no es culpa alguna, nunca existió. De que le acusan, díganselo, no es culpa alguna, nunca existió. Ese pajarillo pide libertad, escuchen su canto, no la hagan llorar. Ese pajarillo pide libertad, escuchen su canto, no lo hagan llorar. Aquí se queda clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la mesa de tu brazo libertario. Aquí se queda la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.